Bien, una de las cosas que se ve, ¿no? Comienza con el tema de la creación. Obviamente esto uno puede agarrar y decir, pero todos sabemos de la creación del hombre. Pasamos a veces muchas cosas por alto, lamentablemente. Pero hoy vamos a tratar de ver algunas cosas que nos habla de unos pasajes, por ejemplo, Génesis 1, del 27 al 26-27, que son pasajes conocidos, pero a veces por ser conocidos, y lo tenemos a veces en la memoria, hay detalles que se nos escapan muchas veces de lo que es Génesis. ¿Mm? Y entonces podemos empezar, ¿no? ¿Por qué es necesario, como una de las preguntas que tenían ahí en el material, por qué es necesario usar la palabra hombre para referirnos a toda la humanidad? ¿Qué piensan? ¿Por qué es necesario referirnos? O sea, cuando yo hablo de la humanidad, hablo de hombre. Por ejemplo, voy a dar, cuando decimos los hombres pecaron, ya nos estamos refiriendo tanto a hombres como mujeres. ¿Mm? Entonces, pero ¿por qué es necesario referirnos a la humanidad como... Porque lo dice en Génesis 1:27, Ujú, donde ¿qué dice la dice? Biblia que creó, pues Dios al hombre a imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero una palabra hebrea para el hombre es Hadán, que Ujú, suena como Adán. ujú, Y entonces dice que la traducción literal es creó Dios a Adán, o sea, al hombre. ujú. No, ¿Hay, dice hay, humanidad. bien, ¿hay algún otro pasaje que hable así de esa manera? Eh, Génesis 5:1. Ujú. ¿Qué dice? Este es el libro de la generación de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó Adán, el día que fueron creados. ¿Mm? El ¿Se dan hombre en cuenta? nombre de toda la humanidad. Ujú. ¿Se dan cuenta? Es como Dios lo Mm. llamó, ¿eh? Es como Dios lo llamó. Así, o sea, es tanto al hombre como a la mujer, y para hablar acerca de la humanidad, que en ese momento eran solamente un hombre y una mujer, Adán y Eva, ¿m? Lo llama Adán, lo llama hombre. ¿Eh? El problema que nosotros tenemos a veces es que como fuimos influenciados, se fue influenciando la iglesia con el tema este de lo que es el patriarcado, el machismo, el feminismo y todo eso, entonces sí o sí nosotros tenemos que agarrar y nombrar y decir, en vez de hombre, para hablar en general de la humanidad, tenemos que decir, por ejemplo, como yo le decía recién, el hombre y la mujer pecaron. ¿Mm? Tengo que diferenciar bien, porque si no estoy siendo machista. ¿Mm? Entonces, pero hay que tener un problema, eso nos trae un problema, porque Dios lo llamó así, o sea, en la Biblia está así, o sea, a ver, no está mal decir el hombre y la mujer pecaron, no, no está mal, pero teológicamente en los primeros, fíjese, tanto en el primer capítulo de Génesis y en el capítulo 5 es claro, Dios llama a la humanidad Adán, tanto hombre como mujer. Ya, es hombre, lo llamó hombre. Sí, Patricia. Sí, una duda, pero cuando sacó de Adán la costilla, ¿es anterior a esto o después? Eso no me fijé. Porque O sea, entonces, ¿qué hace después con Eva? ¿También le sigue diciendo Adán? No sé, se no, me no, no, ocurre no, ahora. porque el tema es Adán, después se le dice Adán. Y hay una diferencia, después se le diferencia, Adán y Eva, hombre, mujer, hay Ah, diferencia. Pero cuando se habla de humanidad, cuando ah, hablamos de la humanidad en su conjunto, abarcamos el hombre y la mujer como hombres. O sea, es lo natural nuestro también. Cuando yo digo, los hombres vinieron eh, los hombres pecaron, como decían, los hombres pecaron, se sobreentiende que yo estoy hablando de
hombres y mujeres. No estoy hablando solamente de hombres. Se sobreentiende. Claro, es el El pro- género, o sea, el genérico la palabra. exacto, exacto, de una forma genérica. El problema que tenemos es que estamos muy llenos de estas Ujú, filosofías que no, sí o sí hay que separar hombre y mujer. No se le puede decir hombre a toda la humanidad. ¿Se ujú, entiende? Pero Dios lo llama así, ¿eh? A la humanidad completa. Acuérdense, o sea, porque imagínense que esto, la humanidad, en ese momento era solamente Adán y Eva. ujú, ¿Eh? Pero Dios lo llama Adán, lo llama hombre. O sea que es bíblico llamar a la humanidad hombre. No está mal. Y yo dejo en claro también, tampoco está mal agarrar y decir, bueno, el hombre y ujú, la mujer y separarlos, ¿no? Entonces, pero más que todo para que nosotros podamos eh, entender que no es acá un problema de que es la Biblia, porque siempre se habla de que la Biblia es machista. ujú. ¿Mm? Ah, no, la Biblia es machista, la Biblia es machista, porque está haciendo eso, está llamando a la mujer y al hombre hombre. No, no es machista, es Dios los creó así y los bendijo de esa manera, ¿eh? Para hablar acerca de la humanidad, ¿eh? Después sí está la separación de hombre y mujer. ¿Se va Mm, entendiendo? ¿Se entiende? bien, ¿Se va entendiendo? Si no me sí, paran, ¿eh? ¿Mm? O sea, sí, sí. es el término que designó Dios para la humanidad. Ujú, ¿Mm? Entonces está bien, no está mal. No es una mala palabra, porque se toma a veces como una mala palabra. Decirle a la humanidad, decirle, no tenemos que decirle hombre y mujer. No, a la humanidad se le puede decir todos los hombres vinieron al Señor o todos los hombres pecaron. ujú. Estamos generalizando, estamos diciendo lo que la Biblia enseña. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Sí, ¿Sí? pero sí, inclusive en los estudios de filosofía o yo me acuerdo, qué sé yo, de derechos, los derechos, hablan siempre del hombre, 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 pero como hombre, mujer, o sea, la generalidad. Claro, Después de eso vino la cultura moderna esta a tergiversar todo, niño, niña, claro, exacto. Pero bueno, nosotros tenemos que volver, o sea, a las fuentes claro. que ya desde Génesis Dios ya los designa de esa manera. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos hablando de lo que Dios sabe, lo que Dios dice. ¿Eh? ¿Sí? Sobre todas las Tal cosas, cual. eso. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la creación del hombre? Ah, el propósito de la creación del hombre, que Él siente gozo con nosotros y se deleita en nosotros y nosotros también en Él. Tendría que ser así. Ujú. Ese es el propósito, por eso que eso nos tendría que dar a nosotros el propósito de nuestra vida, nuestra razón de ser. Eso me impactó, la verdad, nos da Ahora tengo, dignidad. ahora tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Dios necesitaba realmente crearnos? No, no, Él es ¿Qué dice? autoexistente. No Sí. necesitaba crearnos. No necesitaba de nadie, él es completo y es el amor y se completa en la Trinidad. ¿Hay algún pasaje que pueda respaldar eso? Sí, pero no me lo acuerdo. Ay, Ujú. ay, ay, ay. ¿Alguno? Ah, tenemos, sí, los salmos, hay un montón. ¿Alguno Está tiene los, algún pasaje? ¿Salmo cuánto? a ver, el Salmo 16, 11, 27, 4, y después hay del Nuevo Testamento, ¿no? Pero esos pasajes son el propósito de por qué fuimos nosotros creados. Ahora, Claro. yo estoy diciendo, claro, yo estoy diciendo ahora, Ah, ¿Dios tenía necesidad de crearnos? Y no, esto- no, no. no, y ahora, ¿cómo avalamos eso con algún pasaje bíblico? Que Dios Ah, no ah, tenía necesidad. sí, sí, sí. Mm, mm, mm. Juan 17:5.
¿Qué dice? Juan 17:5, no lo tengo acá. Bien, yo se lo leo. Bueno. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo Ah, antes de que el mundo existiese. ahí El está. versículo 24 dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, es, ahí es como decía Patricia, obviamente no tenía necesidad Dios de crearnos, ni de crear absolutamente nada, porque en la Trinidad, o sea, está completo Dios. Fíjense que cómo habla Jesús con el Padre. Dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios no tenía que crearnos porque se sentía solo o porque necesitaba que lo amen. No, Ujú, es, Dios es perfecto absolutamente en todo, ¿eh? Y ese amor perfecto es completo. Ahora, sí, como decía Patricia, el propósito, a pesar de que Dios no necesita absolutamente nada a nadie para sentirse amado, que él, aparte, él es amor, ¿eh? Sí quiso, y ahí es donde Patricia estaba hablando recién, sí quiso crearnos, crear toda la creación, obviamente, todo el mundo, pero crearnos específicamente a nosotros, a los seres humanos, porque quería glorificarse en ellos, ¿eh? Quería regocijarse en ellos. Y ahí, fíjense, ¿alguno tiene Sofonías 3:17? ay, no. ¿No? A ver. Lo leo, si no lo tengo yo. Otro busca Ah, Isaías bueno. 62:2. Otro busca 62:2 de Isaías. Yo leo Sofonías. Dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se Mm, gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio y se regocijará por ti con cantos de júbilo. Fíjense lo precioso que es este pasaje, porque como decíamos, a pesar de que Dios está completo, perfecto, no necesita absolutamente a nadie de sus criaturas para que le traigan deleite, así y todo, Él nos crea para deleitarse en nosotros. Y acá dice que está en medio de su pueblo y se regocija, o sea, el pueblo le trae regocijo. ujú. Y eso es lo hermoso. ¿Qué dice Isaías 65? Ay, que no tengo la Biblia acá. 62.5 dice, 60, 62.5 dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se Ah, desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, sí se gozará contigo el Dios tuyo. ¿se dan cuenta? Y fíjense cómo se relaciona cómo relaciona Isaías con la relación matrimonial, el ujú, gozo que hay entre el matrimonio, ¿eh? Entonces, así se goza el Señor con su pueblo, con nosotros. Entonces, imagínese esto, entonces, por un momento, que eso tiene que explotarnos en la cabeza y realmente traer adoración a nuestras bocas, porque imagínense, el Dios que es completo, perfecto, no necesita absolutamente nada. En la Trinidad están todas las perfecciones, están completos, está completo Dios. O sea, así todo, Dios quiso crearnos para regocijarse en nosotros. ¿Mm? Entonces, eso ya da razón de ser a nuestra existencia. Le traemos gozo a Dios, verdadero. Se regocija Dios en nosotros, verdaderamente. Ya tiene sentido la vida del ser humano. Por eso ya, a veces
lo vemos como algo simple, es muy profundo esto. Porque otra vez se lo repito, o sea, el Dios que no necesita nada, me crea para gozarse en mí, como dice la Biblia. En cada uno de ustedes, en su pueblo, en sus redimidos. Eso es hermoso. ¿Eh? Entonces, el propósito por el cual fue creado el hombre es traerle gloria al Creador. Y no solo eso, también deleitarse y disfrutar nosotros del Señor. ¿Se dan cuenta cómo es esa relación perfecta? Por eso Isaías lo compara con esa relación matrimonial. Así como el Señor se deleita en nosotros, nosotros nos deleitamos en el Señor. Y ese es el propósito que tiene la humanidad. ¿Eh? Que tiene la humanidad. Isaías 43:7 dice, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria. ¿Eh? O como dice Efesios, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Mm? Ujú. Entonces, el tener este conocimiento que Dios nos creó para su gloria, que nos creó para deleitarse en nosotros, ahí es donde se marca realmente nuestra vida, nuestro andar diario. Es cuando yo aún me levanto, me acuesto, o sea, pienso, o sea, tengo que hacerlo para glorificar a Dios, para sabiendo, o sea, sabiendo que Él se está regocijando en mí. Entonces todo cobra sentido. Ya, esta clase que nosotros estamos teniendo, Dios se glorifica, Dios se goza porque estamos aprendiendo de Él. Si yo Ujú. trabajo, aunque sea mi trabajo secular, lo hago de tal manera de lo mejor que voy a esforzarme para hacerlo bien, porque eso va a traer gloria a Dios, porque ese es mi propósito. Ese es el propósito de la humanidad, traerle gloria a Dios. ¿Mm? ¿Se entiende? Ujú. Fíjense cómo lo entendieron los salmistas. Por ejemplo, dice Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Tu diestra y en tu diestra deleites para siempre. O el Salmo 27:4 dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ahora, sí, este salmo es precioso porque el salmista, ¿Dónde está? el salmista deseaba estar en la presencia de ¿Cuál Dios sería este precio? cada día, Este sería, cada día alcanza la deseaba estar en la presencia de Dios. Ujú. Ahora, nosotros tenemos que entender que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios solamente se encontraba en el En templo. el P. 4180. Por eso mismo, que yo le decía, antes, ¿qué pasa? El salmista tenía que ir al templo para estar en la presencia de Dios, porque solamente se encontraba ahí. Cuando habla de la hermosura del Señor, ahí lo que se está hablando es, es la descripción de todos sus atributos. O sea, todo lo que una persona desea solamente lo va a encontrar en Dios, porque no hay nada en el mundo que pueda satisfacer al ser humano. Y eso es lo que entendió el salmista y por eso lo pone poéticamente la hermosura del Señor.
¿eh? Si hay otro, por ejemplo, el salmista habla, o también cantares o proverbios, habla de la hermosura o la belleza de la mujer. ¿Eh? Entonces, fíjense cómo poéticamente lo lleva el salmista al decir la hermosura del Señor. Él está hablando de que todo lo que se desea sea perfecto. No hay nada en el mundo que yo pueda encontrar algo perfecto que me traiga el deleite y me complete. Pero sí lo puedo encontrar en Dios, porque en Dios tengo absolutamente todo. Un gozo pleno, un amor pleno. Tengo todo. Tengo al Dios todopoderoso de mi lado, al que está conmigo siempre y no me va a dejar. Entonces, todo eso lo hace hermoso a Dios. Ahora, lo bueno de esto es que el salmista tenía que ir al templo y nosotros en el nuevo pacto tenemos a Dios dentro nuestro porque nosotros somos el templo. Ujú. Ahora, imagínese por un momento eso, que este salmo, al contemplar la hermosura de la hermosura del Señor, nosotros lo llevamos a todos lados. Podemos estar orando en nuestra pieza y podemos deleitarnos en el Señor y sentir su hermosura. Podemos estar manejando y podemos sentir ahí también que Dios está con nosotros y también contemplar la hermosura del Señor. Podemos caminar y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo y Dios mora en nosotros. Entonces, fíjense la diferencia que nosotros tenemos y el privilegio que nosotros tenemos en que cada cristiano es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, y puede cada cristiano en el lugar donde está deleitarse en Dios y contemplar la hermosura de Dios. Y ese es el propósito por el cual Dios crea al ser humano. Poder deleitarnos, disfrutar de Dios. Disfrutar de Dios. Porque no vamos a encontrar en ninguna parte, aunque la creación, cuando la vemos, es hermosa y podemos contemplar un paisaje o algunos que le gusta la sierra o el mar, donde sea, podemos contemplar esos paisajes hermosos. Dios es superior a eso. Y lo podemos contemplar también en cada momento de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida. ¿Mm? Porque Dios está en nosotros. Por eso tiene sentido ahí cuando Juan 10:10, que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque Dios está en nosotros y nosotros, como decía el salmista, podemos decir, Señor, una cosa deseo. No tengo que ir al templo, pero una cosa deseo. Estar contemplando todos los días tu hermosura. Entonces eso va a traer gozo. ¿Por qué? Porque como dice su palabra, en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Eh? Y su presencia, como le decía, está en mi casa, en el auto, en el trabajo, en la iglesia, caminando. Está en todos lados, porque yo soy el templo. Entonces el cristiano tiene ese privilegio. ¿Mm? Está lo que tiene el cristiano es que está cumpliendo su función de deleitarse en Dios y también Dios deleitarse en él. Es maravilloso. ¿Mm? Es maravilloso ver eso. Como dice Romanos 5:2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. O regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo,
regocijaos. O como dice Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Cuando nosotros entendemos que ese Dios perfecto, que no tenía necesidad de crear a nadie, quiso crearnos para Él deleitarse en nosotros y nosotros, sobre todas las cosas, deleitarnos en Él, aún, como dice Santiago 1:2, Primera de Pedro 1:6, Primera de Pedro 1:8, aún en las tribulaciones, nosotros podemos sentir gozo. No es que seamos masoquistas, pero por eso los cristianos en el primer siglo, cuando eran llevados en el campo romano, en el circo romano, y los tiraban a los leones, obviamente que iban a tener miedo, obvio, porque se iban a enfrentar con los leones, pero podían estar abrazados, podían orar unos por otros, sabían que iban a estar en la presencia de Dios. O sea, es un gozo que obviamente nosotros no lo experimentamos porque no somos perseguidos, porque tenemos la bendición de vivir en un país libre. Pero estas personas tenían un gozo que nosotros no podemos entender todavía, por eso, como yo les digo, porque no sufrimos persecución, pero ese es el gozo que podían tener porque entendieron que Dios estaba en ellos y que aunque les quite la vida, nunca les iban a quitar su relación con Dios, sino lo que iban a hacer es, podemos decir, eh, apresurar su llegada ante la presencia de Dios y disfrutar aún más a Dios cara a cara. Pero es por eso, o sea, entender que fuimos creados para glorificarle. Entender eso. Y que lo podemos hacer en cada momento de nuestra vida. ¿Mm? Por eso ningún animal, ninguna cosa creada puede experimentar lo que el hombre sí puede experimentar. Gozo, paz, estar con el Señor, saber que Él nos escucha en cada momento, en cada situación, en los días buenos, en los días malos. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen de Dios para poder tener esa relación que ningún animal lo tiene. Por eso somos diferentes, por eso no podemos aceptar la teoría de la evolución. Porque la teoría de la evolución nos hace igual a los animales y nos hace en sí como animales. Y nosotros tenemos una dignidad superior. Y es lo que los cristianos deben reflejar en su vida diaria. En su vida diaria. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó algo que...? Eso, Sí. digo que al descubrir el propósito por el cual nos creó Dios, también, digamos, sabemos su voluntad, ¿o no? Obvio, claro. Porque los Claro, animales no porque, saben la voluntad de Dios. claro, lo que pasa es que antes de ver esto, uno decía, bueno, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, decía, ¿cuál es la voluntad de Dios? En muchos casos, ¿no? Está bien, sabemos lo que hay que obedecer y seguir su palabra, pero en definitiva se resume en que Él nos creó para que Él se glorificara. No se va a glorificar si no andamos en su camino. Y entonces la voluntad de Dios es que Él se pueda glorificar y nosotros deleitarnos en Él. Uh-huh. Eh, Y eso sería el cierre, vendría a ser. O sea, porque a veces hay cosas, por ejemplo, nosotros no vamos a conocer el futuro. Sí, nosotros vamos a conocer todas las cosas que están escritas, vamos a conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra,
porque ahí está todas las cosas escritas. Hay cosas claro, que nosotros no sabemos, que a veces no las encontramos, no están en las escrituras. Pero una cosa sí sabemos, como dice Patricia. O sea, yo tengo que traerle deleite a Dios y yo me tengo, sobre todas las cosas, que deleitarme en Dios. Entonces, claro. ya Ahora mi vida está encarrilada. Ya mi vida está encarrilada. sí, a mí me ha clarificado tanto entender esto porque uno, qué sé yo, uno sabe, ay, no hay que quejarse, hay que alabarlo, pero está bien, no hay que quejarse porque es feo, pero hay que alabarlo, pero ¿por qué? Sí, porque, bueno, este es su propósito. ¿Mm? Por eso nos Porque para creó nosotros. él. Ujú. Entonces, nosotros podemos entender, ay, me quejo, y sí, somos muy quejones nosotros, nos quejamos por un montón de cosas, pero con esto, como decía Patricia, con esto, esta es nuestra brújula, Claro, esta es nuestra brújula. ¿Qué va a traer la queja? Y va a traer angustia. Bueno, miremos a Dios, que ahí está lo que decía el salmista. En Él yo encuentro la hermosura, en Él encuentro todas las perfecciones, en Él encuentro todo lo que a mí me trae angustia, yo puedo encontrarlo en Dios. Bien, seguimos entonces. Eh, vamos a seguir porque si no estamos en el principio todavía, sí, falta bastante. Vamos a ver como el hombre como imagen de Dios, ¿no? ¿Qué significa tener la imagen de Dios? ¿Qué sí, piensan? me costó. Bien, no importa. ¿Uno que tiene que ir a hablar? ¿Eh? Ah, ¿Hay algún pasaje que hable que estamos creados a la imagen de Dios? Génesis 1:26, pues. Génesis 1. Génesis 1:26, Ujú. acá lo tengo. ¿Lo leo o no Sí, hace sí, falta? sí, 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 Ah, sí, un cachito nomás. Acá. entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien, entonces ya tenemos un pasaje bíblico, ¿no? Que afirma, todos conocemos, que afirma que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ujú, Sino fueron diseñados, hechos, o sea, a su imagen, su semejanza. Obviamente, es reflejamos, como hemos visto nosotros en los atributos de Dios, los atributos comunicables, o sea, nosotros estamos reflejando ese carácter de Dios, ¿m? Eh, todos los días, o deberíamos, obviamente. sí, Los animales no. ¿M? Ahí en el video, yo di un ejemplo de, sí. de cómo entendían este pasaje, obviamente, eh, la audiencia original. Y esto se hacía también mucho en la época de los reyes. Ujú, En la época de los reyes se hacían estatuas, ¿m? Y se plantaban esas estatuas en los lugares donde ese rey gobernaba. ujú. La estatua no es el rey. Ahora, sí, lo que decía cuando la gente veía a esa estatua, a Ah, esa imagen, decía, esta es la imagen del rey, y le decían, el rey está gobernando en ese lugar. ya está, sí. Entonces, cada uno que se paseaba, o sea, o veía la imagen del rey, le estaba diciendo, esa imagen, esto es del rey fulano de tal. ¿Mm? Esa es la imagen que Mm, nosotros llevamos. Nosotros al mundo, lo que estamos reflejando es esa imagen de Dios. Es ese, deberíamos, obviamente, ese amor de Dios solamente lo reflejan los hombres. ¿Eh? Esa, la sabiduría,
la justicia, la paz, todos los atributos comunicables que vimos. Entonces, se debería, al ver al ser humano, aún al ver al ser humano, las personas que no creen en Dios deberían creer en Dios, o sea, porque el ser humano es un Ujú. reflejo del carácter de Dios, de ese Dios que no se ve. Eso es lo que es la imagen. Hoy pasa lo mismo y también lo di en el video. eh, por ejemplo, en Corea del Norte eh, está, eh, las personas en Corea del Norte no pueden tener, o sea, si tienen cuadros, los dos cuadros principales que tienen que tener y que se tienen que ver son del presidente, del padre que murió y ahora el hijo. O sea, ¿por qué? Porque también ahí se ve, se refleja quién manda, quién es el soberano. Ya, cuando uno, obviamente no podemos ir a Corea del Norte, pero los coreanos ahí en Corea del Norte, al ver esa imagen, es más, hay estatuas gigantes que muestran al presidente. ¿Qué es lo que está diciendo? A él es el gobernador, a él es el soberano, a él hay que escuchar. Ujú. Fíjense la responsabilidad que tiene el ser humano y sobre todas las cosas nosotros como creyentes, de reflejar a ese Dios invisible, ese Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Mm? Ujú. Entonces, es una responsabilidad. Por esa razón, a ver, eh, por la caída del pecado, obviamente, ¿no? Por el pecado, la gente a veces se comporta como animales. Cuando vemos en una cancha o en una pelea o lo que sea, y son peleas brutales, que se golpean de tal manera que solamente los animales lo hacen. Entonces, obviamente que eso es por la caída del pecado. Bueno, el ser humano no tiene que ser así, porque reflejamos a Dios, por ser hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Fíjense una cosa, cómo lo describe Moisés en Génesis 1:26 con el tema de la creación. La imagen correcta que tenían que tener en la mente los israelitas era esta, que Dios los había creado a su imagen y semejanza. Eran imagen, no son Dios, son imagen y semejanza de Dios. No son Dios ni pequeños dioses, nada. Esa es la imagen correcta. Alguien que gobierna, alguien que muestra los atributos comunicables. Esa es la imagen de Dios que se ve en el ser humano. Ahora, la imagen incorrecta, escribe después Moisés, es el encuentro que tiene Adán y Eva primero, con Satanás, que distorsiona la imagen y semejanza de Dios para convertirlos o desear que deseen convertirse en dioses. Cuando dicen, no, pero come, porque serán como Dios. Ahí Satanás distorsiona el sentido de la imagen de Dios. Ahora, todo ser humano después de la caída quiere ser como Dios, porque es autosuficiente, porque no necesita a Dios, no creo en Dios porque todo lo puedo hacer. Esa, ese es el veneno que corre por la vena del ser humano. Son o quieren ser como Dios. Esa es la imagen incorrecta. Se comieron, podemos decir, el caramelo que le dio Satanás. No, la imagen Ujú. correcta es la que Dios dice. Ustedes son imagen, no son dioses, son imagen mía.
Satanás les dice, no, van a ser como Dios. ¿Mm? Entonces, esa es la imagen. Por esa razón, el pueblo tenía prohibido hacer imágenes de toda clase y de todo tipo. ¿Eh? Obviamente, primero es porque Dios es espíritu. Entonces, no podían ellos crear un Dios. Pero también es que al hacer esto, las estatuas, como Nabucodonosor, que hizo una estatua, o sea, ahí está distorsionando ese sentido de lo que Dios les dijo que eran imagen y semejanza de Dios. Están haciendo dioses. Ya, ya por ser humano, somos imagen de Dios. ¿Mm? Somos imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? La pregunta es, ¿la gente no cristiana es imagen y semejanza de Dios? ¿Qué piensan? Sí, Ujú. Sí, lo sí, siguen siendo porque todos fueron creados justamente para Claro. con la misma esencia. Después el Ujú. hecho de haber caído en pecado o lo que uno haga o no haga, eso no influye en la imagen, sino ¿Hay, tiene otras consecuencias. ¿Hay algún pasaje que podamos sustentarlo, lo que estamos diciendo? Sí, hay Génesis 9:6, como dice aquí el texto, y en Santiago 3:9. Ujú. Fíjense lo que dice Génesis 9:6. ¿Lo tiene alguno? Sí. Sí, aquí lo tengo. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la sangre de él, porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y fíjense que este pasaje está escrito después de la caída. Ujú. Entonces, el ser humano sigue siendo imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, sea cristiano o no sea cristiano. La imagen la tiene, eso es lo que le da dignidad al ser humano. O como dice Santiago 3:9, como decía Ariel, con ella, hablando de la lengua, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ellas maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Ujú. Entonces, sí siguen siendo imagen de Dios. Ahora, hay, eh, yo ahí en el video creo que, no sé si prestaron atención, di un ejemplo de la imagen de Dios en el hombre después de la caída, que es como un espejo roto. ¿Mm? O sea, si nosotros rompemos un espejo, no deja de ser espejo, y si nosotros nos paramos frente al espejo, aunque esté roto, vamos a ver nuestra imagen, pero distorsionada, Distorsionada, claro. o capaz que le falta un pedazo. Bueno, es exactamente lo mismo con el hombre. El pecado distorsionó la imagen de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Distorsionar la imagen de Dios. ¿Eh? ¿Sí? Ahora, aunque podemos decir, sí, no sé quién iba a hablar. Sí, como dice ahí en el mismo texto, también dice en Eclesiastés 7:29, que Ajá, dice ¿lo tenés? justamente, Dios creó al hombre recto, pero el hombre hizo de todo tipo de perversiones. Ahí Ujú, donde el ser humano es el que equivocó el camino, el propósito, ¿no? ujú. Entonces, ven que está distorsionado, está distorsionado, pero sigue la imagen. Por esa razón, nosotros no podemos permitir lo que es racismo, la discriminación. O sea, ¿por qué todo eso? Porque están hechos a imagen de Dios, el ser humano.
es hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, el ser humano tiene una oportunidad para poder restaurar esa imagen. ¿Cuál es esa oportunidad? Nuevo nacimiento. Exacto, Jesús. exacto, el nuevo nacimiento. Por eso los cristianos deben predicar el Evangelio. Ujú. Entonces, fíjense, si yo lo conecto con lo primero, o sea, nosotros entendemos que fuimos creados a imagen de Dios, pero obviamente esa imagen de Dios representa que todos los atributos comunicables de Dios se pueden manifestar a toda la humanidad. Pero el pecado lo distorsiona. Pero no solamente eso, Dios nos crea con un propósito para Él deleitarse y nosotros deleitarnos en Él. Nos da un Ujú. sentido a la vida. Pero como la imagen de Dios está distorsionada, está rota, ahora el cristiano, como sabe lo que se está perdiendo la humanidad, de poder tener esa relación perfecta con el Señor, perfecta, de tener una relación buena con el Señor, de como decíamos, de poder tenerlo en su propia vida y llevarlo a todos lados donde esté y poder gozarse en el Señor, entonces el cristiano, como sabe todo eso, tiene que tener compasión de las personas y predicar el Evangelio para que ellos puedan disfrutar lo que nosotros disfrutamos. ¿Se entiende? ¿Ven cómo qué bueno es poder agarrar y decir, no solamente somos creados para imagen y semejanza de Dios? No, tiene todo un propósito. Tiene todo un propósito. Nosotros sabemos lo que significa, sabemos lo que nosotros estamos disfrutando. Bien, tengamos compasión de que esas personas, pecadoras como nosotros, pero nosotros fuimos alcanzados por su gracia y podemos ahora disfrutar de Dios y aparte de estar restaurando esa imagen que está distorsionada, bueno, alcancemos a otras personas para que esas personas también puedan disfrutar lo que nosotros estamos disfrutando. ¿Mm? Entonces, el cristiano ahora tiene una nueva creación. Esa imagen que estaba distorsionada, ahora, como diciendo, ya ese espejo se está haciendo nuevo. Y eso lo que se está haciendo es, a ver, lo que Pablo está hablando, por ejemplo, en 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, está hablando de una realidad. Nosotros somos nueva criatura, ¿eh? Somos nuevas criaturas. Pero hay algo, eso se ve, creo que se ve en el módulo 5, pero hay algo que se dice en teología, el, el ahora y el todavía no. ¿Qué es? Yo soy nueva criatura, pero ¿qué pasa? Yo sigo pecando. ¿Qué está pasando acá? Sigo teniendo errores. Pero hay una realidad, sí, soy una nueva criatura, pero yo lo voy a ver perfectamente cuando mi cuerpo sea glorificado. Mm. ¿Mm? Porque este cuerpo, cuando o venga el Señor Jesús por segunda vez, o nosotros, cuando Jesús venga por segunda vez, nuestro cuerpo va a estar ahora sí libre de todo pecado. Ahora no, porque nosotros, a ver, tenemos malos pensamientos todavía, tenemos un montón de cosas. Pero cuando venga el Señor Jesús, todo eso va a desaparecer y ahí sí vamos a ver la obra completa de segunda de Corintios 5:17, que somos nuevas criaturas, que nuestros cuerpos son glorificados. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una meta. Cuando somos nuevas criaturas, nosotros continuamente, que eso se llama el proceso de la santificación, que creo que lo hemos hablado un poquito, es en Romanos 9, nosotros tenemos un propósito, o sea, Dios cuando nos salva tiene un objetivo, que seamos como el Señor Jesús. El Señor Jesús es el hombre perfecto.
porque Jesús es el hombre perfecto. Entonces, todos los cristianos que nos arrepentimos de nuestros pecados, pusimos nuestra fe en el Señor Jesús, todos los cristianos están siendo transformados a esa imagen del hombre perfecto que es Jesús. Porque esa imagen nosotros la perdimos. Pero ahora estamos siendo transformados. Entonces ahí cobra sentido pasajes como Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se dan cuenta? Nuestra mentalidad tiene que decir, bueno, o sea, obviamente tengo que vivir en santidad, no tengo que pecar. ¿Qué pasó? Pequé. Bueno, tenemos una salida. Arrepentite de tu pecado, confesalo delante de Dios, pedile perdón y seguimos adelante, porque nosotros estamos siendo transformados y renovados. Estamos siendo renovados. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces nosotros cada día estamos siendo transformados por el Espíritu Santo a la imagen perfecta que es el Señor Jesús, el hombre perfecto. Eso es maravilloso también. Esa imagen distorsionada por el pecado ahora está siendo transformada nuevamente como la imagen de Cristo, el hombre perfecto. La estamos recuperando. Y eso lo vamos a ver o cuando estemos con el Señor o cuando el Señor venga por segunda vez. Que es lo que hace. ¿Sí? Perdón. Esa imagen uno la vuelve a tener, pero convirtiéndose, aceptando a Jesús, arrepintiéndose de los pecados y demás. Yo entendí que todos somos creación de Dios, pero los que aceptamos a Jesús somos hijos. ¿Puede ser? Sí, obvio, sí. Todos los cristianos somos hijos de Dios. Pero acá estamos hablando de la imagen. Claro, claro. Toda criatura tiene imagen de Dios. Pero se recupera a través de Jesús. Exacto. Solamente los cristianos pueden estar disfrutando de esto. O sea, es esa restauración. Está bien. De la imagen que se perdió. Pero ahora ya tenemos nosotros, ahora tenemos un panorama completo. En el Antiguo Testamento sabían que se perdió la imagen. Está distorsionada. Y tenían las advertencias, no tienen que matar a una persona porque es imagen de Dios. Ahora nosotros, por eso habla del segundo Adán en Jesús, claro. Del segundo Adán. ¿Qué es? Jesús es el verdadero y perfecto hombre. El modelo, por eso es el modelo que tenemos que seguir. Él es el perfecto. Bien, esa es la imagen perfecta. Esa es la imagen perfecta. El que no se distorsionó, no distorsionó la imagen. Claro, fíjense que está el Señor Jesús que dijo que hablaba, o sea, lo que hace Jesús como hombre es reflejar perfectamente el carácter de Dios. Fue compasivo, habló con sabiduría, tuvo amor perfecto. Esa es la imagen perfecta de un hombre. Bien, esa es la meta del cristiano. Perfecto. Que es la que está llevando a cabo el Espíritu Santo en nosotros. Y que nosotros tenemos que ser conscientes y por eso tenemos que agarrar y decir, bueno, tenemos que vivir, o sea, no pecar, pero si pecamos, volver a arrepentirnos. Por esa razón, si somos cabeza dura y pecamos, si no nos arrepentimos, Dios nos tiene que disciplinar. Para que participemos de su santidad, porque nos tiene como hijos, porque tiene un propósito, que seamos como la imagen de su hijo. Ajá. Entonces cobra todo sentido. ¿Y cómo sabemos que Dios va a cumplir ese propósito, que va a terminar esa obra que comenzó?
Porque en Romanos 8, 28 al 29, al 30, lo dice. Fíjense que dice, 28, 29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Ahí está el propósito. Ser hechos a imagen de su Hijo. Ese es el propósito, lo que se propuso Dios. Que cada creyente sea hecho a la imagen de su Hijo. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, o sea, nosotros, a esos también llamó, nosotros, y a los que llamó también los justificó, o sea, nos declaró justos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, y a los que justificó, a esos también glorificó. Todavía no estamos glorificados, porque la Ah, glorificación es en es el la futuro, segunda. es en la segunda venida. Pero acá ya lo da por hecho. Entonces el cristiano tiene la esperanza de que Dios va a cumplir su palabra y nosotros vamos a ser como la imagen de Jesús. Él va a terminar su obra, porque Dios ya ve la obra completa en cada uno de nosotros. Eso es lo que afirma Pablo en Romanos 8:30. ¿Se entiende? Sí, ¿Mm? Entonces, claro, fíjense, mm, sí, ahora se la entiende. responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio, para que muchas personas puedan disfrutar lo que nosotros disfrutamos. ¿Mm? Sí, ¿Sí? sí, Fíjense sí. otro pasaje más. No sé cuánto tiempo me está quedando. Primera de Corintios 15, 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, ¿eh? Eso es lo que habla Primera de Corintios, bien, Primera de Corintios 15, 49. Dice, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ah, O primera de Juan 3, 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero mm, sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es ujú, precioso, ¿se dan cuenta? O sea, cómo nosotros tenemos algo precioso en nuestras manos porque al arrepentirnos de nuestros pecados, a pasar a ser hijos de Dios, cristianos, nuestra imagen se está restaurando a la imagen de Jesús y tenemos la esperanza de que se va a completar y vamos a ser como Jesús cuando Él venga. Entonces, otra vez, ahí esto lo que nos lleva con respecto a estudiar la creación de Dios es, eh, tiene sentido predicar el Evangelio. Porque claro, queremos que muchas personas puedan disfrutar lo que nosotros estamos disfrutando. No es meterlos a la iglesia nomás, es que puedan deleitarse en Dios y que puedan ellos disfrutar de cómo Dios se deleita en su pueblo. Y poder verdaderamente, poder representar a Dios de una manera como Dios lo había diseñado desde el principio. Que eso se va a pasar en la segunda venida. Vamos a ser como claro. Jesús. Muy ¿Sí? bueno. Se va el tiempo, se va el tiempo, se va el tiempo. Bien, acá hay una controversia después de la naturaleza, la esencia del hombre, que ahí vienen también discusiones, creo que ahí yo también te lo expliqué bien, que cuántas partes está hecho el hombre. Algunos dicen, no voy a entrar en detalle en eso, algunos dicen que somos alma, somos cuerpo, alma y espíritu. Sí. Esos son los que le dicen tricotomía. Otros dicen, no, solamente estamos constituidos alma y espíritu, que son lo mismo, y cuerpo. ¿Mm? Y ahí está la discusión y todo lo que sea. Pero vamos a dejar esa discusión que
no viene al caso. Y cada uno tiene sus pasajes bíblicos para poder defender su postura. ¿Mm? Eso no. Yo no sé si se los di a ese, después se lo voy a dar a ese PDF, me parece que los tengo, que hablan de las dos posturas. Habla de las dos posturas. Lo que nosotros tenemos que hacer es, obviamente, podemos tomar las posturas que queramos, ¿no? Pero está bueno que podamos ver lo que los dos creen, que es, están de acuerdo en algo, que el ser humano fue creado con un cuerpo físico y con algo inmaterial. ¿Listo? Físico e inmaterial. Y ahí viene la discusión inmaterial. ¿Querés decir alma y espíritu? Bien. Es decir, alma solo y espíritu, porque las dos cosas son inmateriales. Bien. Pero es algo, es materia y algo inmaterial. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Fíjense, y ahí ustedes tienen un montón de pasajes que yo les había hablado. Por ejemplo, yo le había dado ahí, vamos a ver, no veo Yo tenía nada. entendido que en el alma estaban los sentimientos, lo almático. Sí, sí, porque El- claro, son posturas que ya les digo, una se llama lo que es tricotomía, que es alma, espíritu y cuerpo, ¿m? Que ahí sí, el alma están los sentimientos, etc. Pero también hay otra postura que es la dicotomía, que es alma o espíritu, son la misma cosa, y el cuerpo físico. Pero ahí hay una pelea entre cristianos, ¿no? Pero Mm. los dos tienen sus pasajes bíblicos y los dos tienen sus agujeros como siempre. Pero sí estamos seguros de algo. Hay materia y hay inmateria. Hay algo Ah, inmaterial en el ser humano. Y eso están de acuerdo los dos. ¿Mm? ¿Por qué decimos eso? Porque, por ejemplo, lo inmaterial, por ejemplo, como habla el Juan 12:27, dice, ahora mi alma se ha angustiado. mm. ¿Eh? Pero en Juan 13:21 dice, y habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en su espíritu. ¿Eh? O Mateo 2:8, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu, fíjese que conoce, también el espíritu conoce, ¿eh? Tanto el alma se angustia, el espíritu se angustia. Tiene conocimiento el espíritu, en Marcos 2:8 y el Salmo 139:14 dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosa has sido hecho, maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe muy bien. Entonces, el espíritu sabe, el alma sabe. ¿Mm? Lo inmaterial. ¿Eh? O si Mm. no, Lucas 1:46-47. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor Mm. y mi espíritu se regocija en el Salvador. Entonces, se ve algo inmaterial, si quieren únanlo o no lo unan, divídanlo, pero lo que sabemos acá es que no podemos decir, por ejemplo, solamente el alma se angustia. No, porque en Juan 13:21 dice que también el espíritu se conmovió, o sea, se angustió, Mm. ¿entiendes? Pero bueno, después tomen la postura que quieran. Pero acá lo único que sabemos es que hay una parte física y una parte inmaterial. Punto. Y esa parte Ujú. inmaterial, como por ejemplo esto, se angustia, conoce, adora, porque dice aleluya o alma mía, alaba. ¿Mm? Dice, pero al Padre se le adora en espíritu y en verdad. O sea, se adora con el alma, se adora con el espíritu, con lo inmaterial. Y esto, o sea, sobre todas las cosas, quiero que poner énfasis en esto,
porque a veces lo que pasa es que muchas veces se enfatiza lo espiritual sobre lo físico, pero el ser humano está compuesto de dos cosas, lo inmaterial y lo físico. ¿Eh? Cuando nosotros vemos acá, fíjense, se adora en espíritu, se alaba en el alma también, las dos cosas, pero también con el físico. ¿Por qué? Porque Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, nuestra vida física también importa. No solamente nuestra vida espiritual, nuestra vida física también, porque Dios nos hizo también con algo físico. Y tenemos, por esa misma razón, hay otras exhortaciones, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:3, dice, porque esta es la voluntad de Dios, fíjense, esta es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, por ejemplo. Y la inmoralidad sexual se hace con el físico. Entonces, fíjense lo importante para Dios de cuidar nuestro físico, nuestra materia, y cuidar también lo que es inmaterial, nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, las dos cosas son importantes, lo material y lo inmaterial. Eso es lo más importante. Después, si querramos, discutamos si es tripartito, si es solamente es espíritu o alma, discutamos todo. Pero acá lo que Dios quiere que mostrarnos, sobre todas las cosas, el ser humano fue hecho para glorificar a Dios en todos sus aspectos, tanto en lo inmaterial, alma, espíritu, como en lo material, en mi cuerpo. En todo glorificamos a Dios. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Porque volvemos a lo mismo, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para glorificarlo a Él y para disfrutarlo y para disfrutar a Él. Y eso se disfruta en el espíritu, en nuestra adoración, en nuestra alabanza, pero también en nuestro físico. Le traemos alabanza también cuando nos cuidamos, también cuando, cuando cuidamos nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Sí. Me quedan 3 minutos, me parece. Me quedan 3 minutos. ¿Quedó algo en el tintero? No, ¿Está bien? no. ¿Quiere Todo más que que ore? Así por las dudas, por si se nos corta. Sí. ¿Sí? Vamos a orar entonces. Señor, te agradecemos porque una vez pudimos estar reunidos con nuestros hermanos en distintos puntos del país, aprendiendo de ti y sobre todas las cosas, aprendiendo de que vos te deleitas en nosotros como pueblo y nosotros nos deleitamos en ti. Señor, que ilumina nuestra mente para que cada día nosotros podamos entender estas verdades, porque al entender estas verdades trae gozo a nuestro espíritu, trae gozo a nuestra vida completa. Señor, ayúdanos también a predicar el Evangelio para que muchos puedan tener este privilegio. Bendecí a mis hermanos, Señor, que ellos puedan ser portadores de tu gloria en cada lugar donde ellos estén, en su familia, sus trabajos, en donde estén, Señor, y que puedan tener el poder de tu Espíritu para que puedan hablar con firmeza, con verdad, tu palabra. Gracias te doy, Señor, por sus vidas. Bendecilos, bendecí sus familias, sus trabajos, bendecilos grandemente. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguro que se me va a cortar en cualquier momento, porque esto se corta así de nada. El próximo,
el lunes creo que cae 17, me parece. Mm. No voy a Eh, estar el lunes. Me parece que lo Ah, voy a pasar para el martes, ¿eh? Bueno, Porque me invitaron a una reunión especial y tengo que ir, porque ya la